Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a hablar sobre la definición, el qué es de HTML. Bueno, iniciemos diciendo que es un lenguaje de etiquetas, no es un lenguaje de desarrollo como tal, tan avanzado, pero sí es un lenguaje que es muy práctico para el desarrollo web. ¿Qué tiene de especial o cuáles son las características principales de ese lenguaje? Básicamente que se basa en etiquetas para hacerlo todo, es decir, de lo que se trata este lenguaje es de colocar una etiqueta dependiendo del elemento que yo requiero utilizar en mi página web. Claro que tiene una estructura básica como lo vimos anteriormente de las secciones iniciales, en la sección de pie de página, la parte media donde está, digamos, toda la información, etcétera. Pero en términos básicos es utilizar una etiqueta para un elemento o cierto elemento que quiera introducir. Sabemos que inicialmente este lenguaje no se creó para eso, se creó simplemente para mostrar información, y la información era una imagen y un texto tipo una revista o un periódico de ese tiempo. Pero con el pasar de los años han ido introduciendo algunas actualizaciones que ahora permiten que podamos introducir casi cualquier elemento que nosotros queramos en nuestra página utilizando ese lenguaje de etiquetas. La verdad es que es muy fácil de aprender, lo vamos a ir viendo con el transcurrir de los videos que vienen, pero básicamente cualquier persona, aunque no haya hecho nada de programación anteriormente, puede interpretar bien las etiquetas y podría crear una página web utilizando este lenguaje. Algo importante a tener en cuenta es su extensión, que termina en HTML, como ven en esta parte, y ese sería su símbolo. Cualquier página que ustedes vean que termina en punto con la extensión .html quiere decir que está redactada, ha sido hecha o creada con este lenguaje. Ahora las etiquetas las vamos a ir viendo en los próximos videos, pero para que ustedes tengan una idea, en este momento tengo un documento con la estructura básica que vimos, que sería simplemente la etiqueta HTML, y dentro de ella tenemos la parte del head, la parte inicial, y la parte del cuerpo con el body. Y acá tenemos la página que nos va a representar gráficamente todo lo que redactemos. Entonces, aquí me refiero con que si nosotros queremos un elemento o alguna etiqueta en HTML, que nos lo puede brindar. Muy sencillo, digamos que yo quiero colocar un título en esta página. HTML tiene una etiqueta que sería H1 que me permite colocar los títulos. Entonces, cuando yo creo una etiqueta, básicamente se divide en dos: la etiqueta inicial, que nos va a guiar, es decir, que nos va a decir que después de esa etiqueta va a ir el elemento que nosotros queremos colocar, y la etiqueta de cierre, que nos va a decir que ahí termina ese elemento. En este caso, ¿qué elemento sería un título? Sería un texto. Entonces, el elemento, como ven, iniciaría después de la primera etiqueta, así que vamos a colocar soy un título, y esta segunda etiqueta nos diría que acá termina nuestro elemento, es decir, todo esto compone un elemento de texto que sería el título. Vamos a guardar, y como ven gráficamente ya lo vamos a poder ver en nuestra página. Ahora digamos que yo quiero colocar aparte del título un párrafo, ¿cierto? Entonces hay una etiqueta que sería la P, que es para los párrafos, para el elemento párrafo, el texto. Entonces soy un párrafo. Vamos a indicar acá, como ven, que el párrafo finaliza. Vamos a guardar y vamos a ver el párrafo también gráficamente en nuestra página, y eso se trata. Es decir, si yo quiero colocar por ejemplo una imagen en mi documento, habría una etiqueta, sería la img, que me permite colocar imágenes, un video. Si quiero colocar un video, puedo añadir un video. Yo quiero colocar un audio, puedo añadir un audio. Quiero colocar, no sé, un formulario para que las personas también para un formulario. Todo eso lo vamos a ver viendo en los videos, pero digamos que lo que yo quiero que ustedes sepan o entiendan en este video es que básicamente HTML nos permite que cada etiqueta esté enlazada o nos permita añadir cierto elemento, y ese elemento lo vamos a ver plasmado en nuestra página. Luego va a haber otras cosas un poco más avanzadas, como darle estilos, darle una ubicación a ese elemento, un tamaño, etcétera, etcétera. Pero por ahora es importante que tengan esto claro, y en los próximos videos ya vamos a ir viendo qué etiqueta debemos usar para qué elementos y en qué casos, y más adelante vamos a ver cómo posicionar y cómo darle estilo a esos elementos que estamos ingresando en nuestra página web. Eso sería todo por este video, espero que haya quedado claro, y nos vemos en uno próximo. Espero que estén muy bien.